Κοιτάξτε με, εσείς που γεννηθήκατε στα πατρικά μου χώματα. Να περπατάω για τελευταία φορά και να βλέπω το φως του ήλιου που δεν θα το ξαναδώ. Αφίλητη κι ανήπαντρη βαδίζω τον ίστατο δρόμο. Δεν θα ξαναδώ φτωχιά ήλιου πρόσωπο. Και ένας δικός μου δεν υπάρχει κοντά μου να χύσει ένα δάκρυ και να στενάξει για τη μοίρα μου. Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Acabamos de escuchar El Parlamento de Antígona en la voz de Irene Papas en un film de 1961 dirigido por Yorgos Cabellas. No lo vi esa película, pero está buenísima. Obviamente trata de Antígona, es lo que vamos a hablar durante toda la semana aquí en La Máquina de Pensar. Es un planteo sencillo, Antígona y la necesidad de enterrar a los muertos. Obviamente esto tiene que ver también con que el 27 de marzo, ayer, se celebró el Día Internacional del Teatro como forma de poner de manifiesto el potencial de este arte para la comunicación de los pueblos. Hablaremos después en el próximo bloque sobre el mensaje que se dio a la comunidad internacional sobre la actualidad y la potencia del teatro, de ver el teatro. Pero para hablar de Antígona, para abrir esta semana dedicada a Antígona, nos estamos poniendo en contacto con Barcelona y con Jordi Ibáñez Fanes. ¿Cómo andás, Jordi? Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, buenas tardes para vosotros. Sí, acá estamos a las 8 y usted está ya a la 1 de la mañana. Sí, porque nos han cambiado el horario, ya estamos en horario de verano. El domingo, sí, éramos 4 horas, somos 5. Jordi Ibáñez Fanés es profesor de Estética y Filosofía en la Universidad Pompeu Fabra. Además, ha participado en el volumen El lugar de la filosofía. Es autor de los ensayos Después de la decapitación del arte y La lupa de Beckett y los libros de poesía Nou homenajes y Altres poemes y La porta del Darrer. Como narrador ha publicado la novela Una vida en la calle, pero en realidad lo estamos llamando porque ha publicado también Antígona y El duelo, una reflexión sobre la memoria histórica. Es un libro de hace un par de años y nos llamó obviamente la atención por qué esta vinculación de la figura de Antígona y el duelo y por qué una reflexión moral sobre la memoria histórica, obviamente española. Sí, bueno, en realidad lo del título, como suele pasar en esos casos, el subtítulo, mejor dicho, lo de la reflexión moral fue cosa del editor. Para aclarar, yo tenía uno un poco más duro que a él creo que no le gustó tanto, que era el problema de la memoria compartida y la memoria dividida, que en el caso singular de España es algo muy característico. Lo de Antígona, por otro lado, era hasta cierto punto un lugar común. Mi libro está escrito al hilo del debate sobre la última ley, llamada Ley de Memoria Histórica, que se aprueba en otoño del 2007, y el mito de Antígona o la figura de Antígona incluso apareció en los debates del Parlamento, como una referencia culta, porque realmente encarna muy bien o personifica muy bien la gran tarea pendiente en España, que es después de una guerra, que es, en fin, el tópico dulzón diría que fue una guerra entre hermanos, como el caso de los hermanos de Antígona, pues hay un sector mal enterrado, por así decirlo. Antígona y el duelo, también lo vinculás en el propio título. Sí, porque de hecho, yo debo decir que cuando escribí el libro no habían pasado cosas que ahora me harían matizar lo que yo planteaba allí. Yo escribí el libro como he dicho, muy al hilo de la discusión sobre la ley y los debates políticos sobre esta ley, que caracteriza, es uno de los momentos álgidos de la primera legislatura de Zapatero, y que desencadenó un debate muy agrio y muy estúpido, si hay que decirlo con claridad, en la prensa española. Entonces, el libro era una reacción ante eso. Y me acuerdo que cuando el libro estaba prácticamente ya, en fin, que había corregido pruebas y estaba saliendo, o había incluso salido,
Garzón comenzó, el juez Baltasar Garzón comenzó su propio proceso, que luego acabó embarrancado y él a su vez procesado por prevaricación, lo cual, dicho sea de paso, es totalmente absurdo, pero el tono cambió. Cuando decís el tono cambió, ¿a qué te referís? Porque digo, aquí desde Uruguay asistimos todos asombradísimos que el juez Baltasar Garzón, que tenía un perfil internacional, cuando quiere interesarse o investigar los crímenes franquistas, resulta que es procesado él. Sí, pero también hay que decir que no es tanto una reacción de la caverna franquista, que existe, pero no tiene tanta fuerza como para generar eso, sino una reacción dentro de la propia judicatura. Esto es una historia realmente que no sé hasta qué punto tiene tanto interés explicarla con precisión, porque yo sé que fuera de España no se entiende, y lo entiendo, lo comprendo. Sí. Pero el problema de Garzón no es que se encuentre con las cavernas irredentas del franquismo, sino que se encuentra con jueces que se la tienen jurada y que aprovechan cualquier punto de debilidad para lanzarse a su cuello. Y hay que decir también que Garzón suma enemigos diversos, coincide su persecución o su procesamiento por prevaricación en el caso de los crímenes del franquismo, pero también hay un caso paralelo en su intervención en una trama de corrupción del Partido Popular, con lo cual es un hombre que pisa muchos callos, y hay un momento en el que se encuentra un juez que se la tiene jurada y va tirando del hilo. Yo quiero pensar que eso acabará girándose contra los jueces que lo persiguen, pero es verdad que el tono cambia. La gran cuestión que desencadenó la ley, la gran cuestión pendiente, que es la cantidad de desaparecidos y fosas comunes, de hecho ni tan siquiera puede llamársele fosa común, sino que son lugares de sepultura totalmente informales, repartidos por la geografía española. Ese gran tema pendiente, la ley en su primera versión no lo toca. Y luego el desarrollo tímido, siempre tímido por parte del Estado de la ley, en forma de decretos, empieza a plantear la posibilidad de hacerlo sistemáticamente, pero estamos lejos de que el Estado español asuma esta responsabilidad y esta tarea. Y ahí la figura de Antígona pues resulta como bastante evidente incluso. Planteas en este libro Antígona y el duelo, dice acá, una reflexión sobre las intersecciones de la historia oficial y la memoria moral de las personas. Sí, porque... Sí. Dale. Perdona. No, está bien, digo. Sí, el problema es que en España hay un momento en el que tiene que ver con la política doméstica. Entre el 2000 y el 2004, el gobierno del Partido Popular con Aznar, con el presidente Aznar, tiene una mayoría absoluta y se nota bastante en la vida política. Entonces, la oposición, el espectro de oposición que va desde el centro derecha nacionalista hasta izquierdas, encuentran en las cuestiones pendientes del pasado de la guerra civil y del franquismo una forma de desgaste del Partido Popular. Cuando Zapatero llega al gobierno, se encuentra que se había comprometido con tirar adelante una ley sobre ese tema. Y paralelamente en Cataluña, donde la región en la que yo vivo, había también un gobierno de izquierdas que inicia un proceso paralelo. El gobierno regional de Cataluña inicia un proceso paralelo. Y se empieza a crear una especie de doctrina oficial de lo que se llama la memoria histórica. Pero esa doctrina oficial de políticas, sean de izquierdas o de derechas, en España, hablo de España, no siempre coincide con una memoria mucho más matizada entre la población. Porque hay que entender que aquí realmente la guerra civil fue una guerra civil. Es decir, en algunas regiones de España sí que fue un golpe de Estado brutal que desencadenó de inmediato una represión feroz, tipo Galicia o ciertas zonas de Andalucía o Asturias, pero en otras zonas fue una guerra civil muy dura que en los dos lados se sufrió mucho.
Por tanto, es una memoria más compleja, que no se deja reducir a una versión oficial ni de derechas ni de izquierdas. Y mi idea en el libro era explorar vías de matiz, no desde un punto de vista historiográfico, que ya se ha hecho, pero sí de matiz moral y de matiz político, esta herencia. Hay que entender también que una cosa, y esto para mí es importante, una cosa es la memoria concreta de la guerra civil y otra cosa es la memoria del franquismo, que tienden a mezclarse. Yo creo que el problema de la memoria del franquismo en España es mucho más parecido a lo que se ha sufrido en Latinoamérica con dictaduras militares y con una represión por parte del Estado de persecución y de torturas, de terrorismo de desaparición, de terrorismo de Estado, exacto. Lo que da la impresión, a mí por lo menos la impresión que tenemos aquí, o yo tengo, es que Zapatero arrancó fuerte con una ley, con ese tema, pero después como que parece que fue perdiendo fuerza, y por otro lado me sorprende, porque estamos hablando como que pierde fuerza esa reconstrucción histórica, pero por otro lado hay un movimiento de analizar la transición y el franquismo. Por ejemplo, entrevistamos a Javier Cercas con Anatomía de un Instante, que fue un libro que analiza todo eso, revisa toda la transición, y encima es galardonado como la novela, el premio de narrativa del año pasado en España, lo que le confiere, digamos, una legitimación a toda esa operación, ¿no? Sí, de todos modos, aquí hay varias cosas. Zapatero se vio impulsado, se vio forzado a hacer esa ley, la ley llamada de memoria histórica, porque él mismo se encontró heredero de una dinámica de oposición al anterior gobierno. Cuando se ven obligados, porque el Parlamento les fuerza, sus aliados de izquierdas les fuerzan a tirar adelante una ley en ese sentido, el trabajo del gobierno, y eso lo analizo bastante claramente en el libro, el trabajo del gobierno es laminar permanentemente las ambiciones. Por eso sale una ley muy grandilocuente en los aspectos simbólicos y muy confusa o muy ambigua en los aspectos jurídicos reales. Otra cosa es la transición, y el libro de Cercas, que es un libro extraordinario desde un punto de vista literario, ahora empieza a recibir arañazos desde un punto de vista historiográfico. El libro de Cercas está centrado en el gran momento decisivo de la transición española, que es el intento de golpe de Estado con el coronel Tejero en el Parlamento y la aparición de madrugada del rey por la televisión, etcétera. Yo no creo que haya una reacción en contra de lo que significó la transición española actualmente. Lo que pasa es que es verdad que, del mismo modo que decía que hay una memoria mucho más matizada de lo que a veces se puede percibir desde fuera, o desde el punto de vista de la memoria oficial de la política de turno, sí que es cierto que la transición española tiene fases diversas y que se deja flecos. Hay un libro muy interesante de entrevistas que le hace Cebrián al presidente Felipe González cuando ya no era presidente, y Felipe González reconoce con toda claridad que el no haber tocado la cuestión de los crímenes del franquismo y de los crímenes de la guerra civil en su gobierno es algo que le pesa como una asignatura pendiente. Pero claro, eso lo dices cuando ya no estás en el gobierno. No, pero también hay otros movimientos, en Europa, pienso, ¿no? En Alemania, una serie de obras como películas sobre Hitler, sobre la Segunda Guerra Mundial, mostrando aspectos incluso del propio Holocausto, más críticos y revisionistas, como que 60 años después como que se dan el permiso para, verlo de otra manera. Por eso digo, estos elementos... Como más humano. Como más humano y más complejizado, mucho más complejizado. Sí. Y eso choca con lo que me estás diciendo de esta reacción en España de tratar de no tocar el tema. Por ejemplo, un periódico como El País, tú lees habitualmente El País y encontrarías que hay líneas oscilantes, posiciones oscilantes, que pueden estar más a favor o ser más escépticas con respecto a ese tema. Dentro de un periódico serio y consistente como El País. Y yo creo que es un tema
es un tema que no... Lo interesante es que lo está resolviendo la generación que no vivió, por descontado, ni la guerra ni el franquismo. Y que los que vivieron la guerra y el franquismo, bueno, los que vivieron la guerra ya empiezan a ser una generación que se extingue, pero los que vivieron el franquismo yo creo que tienen un incómodo recuerdo y una vergüenza que les ha hecho tapar eso. Y los que están removiendo, no me refiero a remover la tierra, los que están removiendo la memoria, es una generación que puede tener entre 30 y 40 años, que se hacen preguntas. De alguna forma se ha planteado, sí, que tienen que pasar en estos traumas históricos 3 generaciones para que realmente se empiece a remover, digamos, la historia. Sí, lo que pasa es que también hay que saberlo resolver, es decir, si eso lo reprimes, es como los traumas personales, acaba produciendo síntomas, y hay síntomas extraños en la vida política española, y yo creo que en cualquier nación, en cualquier país, en el que un dolor de ese nivel, un daño de ese nivel se reprima, trastorna permanentemente la vida democrática y la vida civil. Sí, estaba pensando que el libro de Javier Cercas, más allá de un análisis de la transición, él lo plantea como tratar de responder el silencio de su padre, que vivió durante todo el franquismo y que no quería hablar del tema, ¿no? Bueno, él hace una cosa muy curiosa en su libro, y es que asocia la figura de Suárez al final con la figura de su padre. Y, por ejemplo, aquí en España, en Barcelona y en Madrid, se hizo una exposición sobre la transición. Era una exposición muy criticable, en la que no entendías muy bien lo que había pasado. Tanto es así, yo tengo colegas de la universidad que iban ahí con estudiantes norteamericanos, y los estudiantes norteamericanos se creían que en España habían asesinado al dictador, porque veían el asesinato de Carrero Blanco. Sí, y no entendían que Franco murió en la cama. Claro. Pues lo interesante de esa exposición es que al final los visitantes podían coger un micrófono y grabar un mensaje, ¿no? Y yo vi la exposición y me pareció, la verdad, una cosa muy discutible y muy confusa, pero ese testimonio final de gente que quedaba grabado y lo podías mirar en un vídeo era impresionante, porque era gente de una generación que habían tenido 20 años cuando muere Franco y que no habían hablado de eso nunca más con sus hijos, y salían muchos diciendo: gracias a esa exposición les he contado a mis hijos, que ahora tienen 15 o 20 años, ese momento de mi vida que fue el más importante y del que no he vuelto a hablar nunca más. Lo cual es muy curioso. Sorprendente. Bueno, Jordi, te tengo que agradecer que nos ayudes aquí en la Máquina de Pensar, aquí en Montevideo, a abrir esta semana dedicada a Antígona. Bueno, con el ejemplo español, obviamente vamos a hablar de otros ejemplos durante toda esta semana. Sí, espero que sí. No, pero de algo que es que de alguna forma simboliza a Antígona, que es esa necesidad atávica de enterrar a los muertos, ¿no? Sí, sí. Te mando un abrazo grande y vale, bueno, muchas gracias. Vale, hasta la próxima. Adiós. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Un tranvía llamado Deseo. Por el Ballet Nacional del Sodre. Del 18 al 29 de marzo, el Ballet Nacional del Sodre ofrecerá en el Auditorio de la Reta el primer estreno de la temporada 2011, bajo la dirección del maestro Julio Boca. Se trata de un tranvía llamado Deseo, creación del coreógrafo argentino Mauricio Weinroth, en versión libre de la obra homónima de Tennessee Williams, con música de Bela Bartók. Las localidades se encuentran a la venta en la red UTS y en boletería del Auditorio de la Reta de lunes a domingo en el horario de 15 a 20:30. La misión de paz en el Congo. Paz en el Congo. Miles de víctimas, desplazados y mutilados son el resultado de uno de los más largos conflictos armados del África. Junto a los efectivos uruguayos de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, los testimonios de la guerra, sus víctimas y el proceso de pacificación. Radio Uruguay desde la República Democrática del Congo. La cobertura especial de Lourdes Vitabar. Somos Radio Uruguay,
1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a la máquina de pensar @adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Este era Tom Waits y el tema era Jockey Full of Bourbon. Es un tema que interpretó para Rain Dog y también para una película que me encantó, que estuvo muy bien, que se llamaba Bajo el peso de la ley, precisamente, de Jim Jarmusch. Es del 1986, es una película en blanco y negro y de alguna forma, bueno, nos va a acompañar esta semana. Bajo el peso de la ley tiene que ver con otro tipo de ley, con el que tuvo que lidiar Antígona, de últimas Antígona, enfrentándose a la ley. Había dicho en el otro bloque que ayer fue el Día Internacional de la Poesía, del teatro. La semana pasada fue la poesía. Y hubo un mensaje a la comunidad internacional a cargo de la directora, actriz docente Jessica Kawa. Ella es ugandesa. Parte de su alocución dijo, tiene que ver con el teatro, obviamente con la actualidad del teatro, y dice: mientras las naciones consumen sumas colosales de dinero en misiones para la paz en áreas del mundo en violento conflicto, se le presta poca atención al teatro como alternativa individualizada para la transformación y el manejo de conflictos. ¿Cómo pueden los ciudadanos de la Madre Tierra lograr paz universal cuando los instrumentos que se emplean para ellos vienen de poderes externos y aparentemente represores?
el teatro, permea sutilmente el alma humana atenazada por el miedo y la sospecha, alterando la imagen que tienen de ellos mismos y abriendo un mundo de alternativas para el individuo y por consiguiente para la comunidad. El teatro puede dar significado a realidades diarias mientras previene un futuro incierto. Puede tomar parte de la política en formas simples, directas. Al ser inclusivo, el teatro puede presentar experiencias capaces de trascender conceptos preconcebidos erróneos. Además, el teatro es un medio probado para abogar e introducir ideas que sostenemos colectivamente y por las que deseamos luchar cuando son violadas. Hoy hubo un acto de SUA a las 20 horas en el Centro Cultural Carlos Brusa y de alguna forma es una forma de rendirle homenaje al teatro, y vaya si Antígona no es una de las, no sé, de las obras de teatro más perfectas de la historia. Le estamos dando la bienvenida a Karina Blixen. ¿Cómo andás, Karina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Karina Blixen es crítica literaria, es docente, es profesora del IPA, ha publicado entre otros títulos Isabelino Gradín, Testimonio de una vida, Juan Carlos Onetti, Aproximación al Pozo, Palabras rigurosamente vigiladas, Dictadura, lenguaje y escritura en la obra de Carlos Lizcano, en fin, te llamamos, Karina, para hablar de Antígona, pero para hablar de un libro que reseñaste en el País Cultural. Se llama Antígonas, la travesía de un mito universal por la historia de Occidente, y es de George Steiner, que yo sé que a vos te encanta. Sí, Dios, me parece un crítico estupendo, ¿no? Por su erudición, por las preguntas que se hace, por la manera de encarar la literatura, por la voluntad de entender y por esa capacidad de escribir en un lenguaje que es comprensible, ¿no? Digo que es el lenguaje de todos. Él se hace preguntas y es muy erudito, pero por otro lado es muy accesible, es fácil comprender de lo que está hablando, ¿no? Y eso me parece un buen ejemplo de ejercicio crítico, ¿no? Y en ese libro, una de las preguntas centrales es, bueno, el porqué de la vigencia del mito de Antígona, del mito y de la obra de teatro, ¿no? Él explica que el mito de Antígona es muy anterior a la obra de teatro, pero que Sófocles, dice él, que llega a una realización perfecta de ese mito, y después rastrea en el libro que se llama Antígona, la travesía de un mito universal por la historia de Occidente, rastrea los distintos momentos y las distintas puestas en escena de Antígona. Y bueno, es muy interesante lo que se plantea. Él dice, y lo voy a simplificar muy groseramente, que Antígona es como una forma económica de plantear algunos grandes problemas. Es decir, que hay ahí una forma perfecta, un conjunto de símbolos, una serie de signos que habilitan en algunos momentos a plantearse temas cruciales. A mí lo que me sorprendió, yo lo estaba leyendo al libro de George Steiner, primera cosa que me sorprendió es que dice que Antígona es probablemente la obra más perfecta de la literatura occidental. Sí. Dice que fue evaluada así como la más perfecta de la literatura occidental hasta principios del siglo XX, porque todos los grandes escritores la consideraban perfecta. A principios del siglo XX digo porque con el psicoanálisis y Freud se empezó a hablar más de Edipo, de Sófocles, y no tanto de Antígona. Pero él dice lo que está diciendo vos, que es perfecta en su formulación, en su economía, y que presenta como ninguna otra las 5 oposiciones que hay en todas las sociedades, ¿no? Las 5 oposiciones, ¿no? Que vos las planteás, que son el enfrentamiento entre los hombres y las mujeres, entre la vejez entre los viejos y los jóvenes, entre la sociedad y el individuo, entre los vivos y los muertos, y entre los hombres y Dios o los dioses, ¿no? Para esto él va especificando estos conflictos, cómo se plantean en Antígona, y bueno, y lo importante que son. Y las distintas versiones a lo largo del tiempo, las situaciones históricas concretas, han hecho mayor hincapié en una de esas contradicciones, claro, ¿no? Digo, sin anular las otras, pero evidentemente se han centrado en alguna de esas contradicciones más fuertemente. A mí me llamó mucho la atención el rastrea cuando se plantea, hay como un resurgimiento del mito de Antígona y bueno, y de la obra Antígona, y una reinterpretación de ella en situaciones históricas de grandes crisis. Él habla de las guerras de las religiones en Francia, habla después de la Segunda Guerra Mundial, y
Y eso me llevó un poco a pensar, bueno, cómo se había representado en el Uruguay, ¿no? Ajá. ¿Cuándo y cuánto se había representado en Uruguay? No hice una investigación muy a fondo del asunto, simplemente pregunté a gente muy dedicada al teatro, sobre todo espectadores de teatro. Uh-huh. Y bueno, la gente se acuerda de la representación de Morgan, dirigida por Mario Morgan, uh-huh, que fue en el año 71 acá, ¿sí? En un momento de enfrentamiento, claro, previo a la dictadura. Sí. Después está la representación de Buscaglia, que fue post-dictadura, uh-huh, cuando estaba todavía, y sigue en discusión el problema de la impunidad y el problema de los crímenes de Estado. Y es muy significativo que, haciendo esa pequeña investigación, se estén preparando ahora una gran representación de Antígona. La dramaturgista es Marianela Morena, que yo ahí no especifiqué el término porque no me dio el espacio, pero es ella la que está llevando adelante el proyecto, con un director alemán que vivió en Montevideo. Y hace poco me decían que también va a haber otra Antígona en el Espacio Palermo. Y tal vez, debe haber muchas más, porque aparentemente está Carlos Liscano también con Marianela Morena, de asesora. Nosotros quisimos entrevistar a este director alemán, nos mandamos un mail y todo, pero dijo que él no, que hablaría cuando se va a estrenar, digamos. Claro. Él, está más de acuerdo, se va a estrenar el año que viene. Pero es un director que, entre otras cosas, tiene la particularidad de que mezcla actores con personas normales, actores no profesionales. En este caso se estaba haciendo una especie de casting de mujeres golpeadas, esto para hacer de expresas políticas, creo, me parece que eran de expresas políticas. Y a partir de ahí se creaba una obra, ¿no? Creo que la consigna de esta obra es llevar la vida al teatro, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay una idea que maneja Steiner que me parece que también es muy linda, es que el teatro y la traducción son dos ejemplos de crítica práctica. Y está muy bien, porque... A ver, ¿cómo sería eso? La traducción sería un ejercicio de crítica práctica. Claro, porque uno generalmente piensa que el crítico es aquel que, hace un ensayo, piensa, establece relaciones, establece alguna hipótesis, saca alguna conclusión. Pero para hacer una traducción uno tiene que hacer todo eso. Uno tiene que interpretar, tiene que entender, tiene que elegir y está haciendo crítica y el resultado está haciendo una interpretación de algo anterior y el resultado es una crítica en un sentido práctico. Él le habla de escritores muy famosos que se vieron impulsados a traducir la Antígona. Estamos hablando de Goethe, de Hölderlin, estamos hablando de Hegel, que ya estaban, las traducciones, pero ellos cada uno quería hacer su propia traducción, que era de alguna forma una forma de crítica práctica. Sí, ¿no? Y ahí utiliza también plantea una idea muy linda, que me pareció muy seductora, y es que el traductor no dice en otras palabras o en otro lenguaje lo que el texto inicial ya dice, sino que descubre algo que el texto inicial se oculta hasta para sí mismo, que no sabe que tiene, que está como en potencia, que está como en potencia. Y esa es una preciosa idea de lo que es la traducción, ¿no? Esa posibilidad de descubrir en la obra algo que está ahí, pero que todavía no está dicho. O como desarrollar un aspecto que no está explícito, pero en el caso de Hölderlin, a mí estaba leyendo otras cosas que decía que, por ejemplo, que tradicionalmente Creonte, vamos a hablar de qué se trata Antígona. Básicamente comienza Antígona que sus dos hermanos han sido muertos en una guerra civil, uno por defender Tebas, otro por atacarla, y el que defiende Tebas, y queda el tío Creonte, queda de gobernante. El tío al que defendió Tebas le da entierro de honor, y al que atacó a Tebas hace un decreto de que va a estar su cadáver insepulto, no va a estar sepultado, se lo van a comer los perros y los buitres, ¿no? Entonces Antígona, desafiando a ese decreto que está penado con la muerte, intenta cubrirlo sabiendo que la van a capturar, y de hecho la capturan, pero ella plantea que lo hace por un impulso, moral, porque esto no puede quedar así. La hermana le dice, no, mira que no vamos a tener ninguna posibilidad, hace un discurso más posibilista. Y a mí lo que me sorprendió es que Hegel, yo no llegué bien a esa parte, pero lo leí planteaba que Creonte
que es el malo de la película, aparentemente, ¿no? Es el hombre que hace ese decreto, pone la razón del Estado sobre las personas, ¿no? Y esa violencia que genera Creonte, después la va a ver al final de la tragedia, y la va a sufrir él. Esa misma violencia la va a sufrir él y se va a destruir su vida privada, su vida personal va a quedar destruida por ese decreto. Lo que dice Hegel, o en la versión de Hegel, que obviamente yo no leí ni nada, es que tanto Antígona como Creonte, los dos son culpables e inocentes de distintas cosas. Sí. Yo ahora volví a leer la Antígona de Sófocles. Ajá. Y Creonte no es el malo de la película, la Antígona de Sófocles. Digo, hay después ha visto distintas puestas en escenas y, bueno, obviamente elige siempre el director y el que pone en escena, ¿no? Pero Creonte, después de una guerra, legisla y establece quién es el héroe y quién es el traidor. Entonces establece que Eteocles va a ser enterrado con honores y Polinices va a quedar insepulto. En esa decisión, bueno, por supuesto que está estableciendo dónde está el bien y dónde está el mal para la sociedad que él en ese momento, de la cual él en ese momento es la autoridad máxima. En la obra de Sófocles hay una serie de escenas en que Creonte se enfrenta a Antígona, se enfrenta a Ismena, se enfrenta a su hijo, se enfrenta al coro. Tiene con todos lo que Steiner llama un diálogo de sordos, y está muy bien, porque todos argumentan y Creonte es como que no puede entender los argumentos de los otros, y en el momento después del diálogo con el coro aparece Tiresias, el adivino, y ahí oscuramente Tiresias le dice que él va a sufrir en su propia sangre, que está muy ciego, y que va a sufrir en su propia sangre esa ceguera. Y Creonte en ese momento, después que Polinices se va, reacciona rápidamente y sale corriendo, porque ya tuvo un diálogo con su hijo, y sale corriendo a ver dónde está su hijo. Pero no es el malo de la película, ¿no? Sí. Ahí hay obcecación, hay ceguera, hay una voluntad de poner orden, hay una reacción tardía, pero un poco me parece que lo que apunta al pensamiento es a que en la tragedia no hay buenos y malos, hay errores. Claro. Y cada uno de los sujetos que están enfrentados tienen razón en su esfera. Y ese es el conflicto trágico. Hay una razón de Creonte. Como que se están discutiendo distintos niveles, digamos. Uno está discutiendo a nivel de la razón de Estado, del Estado, y ella está en la razón personal, individual, en la moral personal. Sí, que en la Antígona de Sófocles no es solo la razón personal, porque Steiner lo explica. Lo que pasa que Creonte, al decidir que no se entierre a Polinices, está decidiendo una segunda muerte de Polinices. Y esa esfera ya no está en su ámbito. Él ahí transgrede una esfera. Está tratando de castigarlo más allá de la muerte. Claro. Que aparentemente más allá de la muerte es un terreno de Dios, exacto, de dioses y no de humanos. Claro. Él está tratando de legislar más allá aún, claro, que la muerte. Hay un pecado de exceso. Pero esa figura de Creonte, que realmente en Sófocles no la encontré como el malo, generalmente las interpretaciones más vigentes aparece realmente como el malo. Sí. No hay matices, no se preocupan en matizar la figura de Creonte. Karina, si me aguantás un poco, después de la pausa continuamos hablando sobre el mito de Antígona. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Desayunos de trabajo de ADM. 30 de marzo. Presidenta de Antel, ingeniera Carolina Cose. 31 de marzo, evento internacional con el secretario de Agricultura y Ganadería de México, licenciado Francisco Mayorga. 8 horas, Club de Golf del Uruguay. Reservas 2-902-5611 extensión 117. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Carmen Pi presenta Puntos Cardinales. Teatro Solís, Sala Zavala Muniz, 31 de marzo, hora 21. Entradas a la venta en Red UTS y Boletería del Solís. Carmen Pi. Puntos Cardinales.
de los desencuentros. Exposición Archivo Nacional de la Imagen. A partir del 22 de marzo se presenta en el foyer del Auditorio Doctora Adela Reta una exposición que consta de una selección de imágenes de nuestra colección histórica. De mujeres uruguayas se incluye retratos de personalidades que han estado vinculadas al Sodre. Asimismo, de cines de Montevideo y de detrás de cámara, retratos de directores de cine uruguayos. Estará en exhibición el proyector original, usado por Cinearte del Sodre desde 1944 hasta 1971 en el Estudio Auditorio, con los que se exhibieron los clásicos del cine y los festivales de cine documental y experimental. Esta exposición se encontrará abierta al público en los horarios de funciones y de boletería del Auditorio Adela Reta. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos aquí con Karina Blixen hablando del mito de Antígona. Yo pensaba también algo, ¿por qué es tan perfecta esta obra de teatro, no? ¿Por qué ejemplifica tantas oposiciones, no? En un hecho tan concreto, porque un detalle que tiene Antígona que es muy lineal, va como una flecha, no, va rapidísimo, no hay ninguna vuelta de tuerca como si la hay, por ejemplo, en Edipo, ¿no? Donde uno puede contar, digo, en realidad el argumento de Antígona es una frase, es una cosa, es una persona que desobedece la ley y bueno, y entonces tiene que ser como es condenada a muerte. Y entonces ese decreto, esa ley genera un desastre en todos, ¿no? Todos los, como decís vos, los dos protagonistas principales se consumen en esta tragedia. Pero un detalle que me parece importante es por qué se eligió ese tema, el de sepultar a los muertos. Y lo que dice Steiner es que esta obra viene directamente de la Ilíada, del último canto de la Ilíada, cuando Príamo habla con Aquiles y le va a pedir el cadáver de Héctor, ¿no? Aquiles furioso lo tuvo como 10 días o 7 días a la vuelta y llorando aparece Príamo a pedirle el cadáver para sepultarlo y increíblemente Aquiles, que es colérico y que es terrible, se conmueve y llora junto a Príamo y dice no, llévatelo, no sé cuánto. O sea, ese tema, el tema de enterrar a los muertos, como que es algo básico, ¿no? Incluso yo pensaba, probablemente en la historia de la humanidad, el evitar el canibalismo, no comer a los enemigos y después enterrar a los muertos, los de uno, debe ser las dos momentos básicos para humanizar al hombre, ¿no? Sí, digo, eso claro que es un tema importante y supongo que es un gran tema de la antropología. Yo no sé si puedo decir mucho más allá del sentido común, ¿no? Uh-huh. Digo, la necesidad de enterrar a los muertos, la necesidad de hacer el duelo, que es una manera también de vivir con la muerte, de poder con la muerte, de poder seguir viviendo a pesar de que la muerte existe, ¿no? Digo, hay una toma de conciencia de la muerte cuando hay un uh-huh. muerto cercano y la necesidad de elaborar, uh-huh. de asumir, digamos, la pérdida. De asumir que eso ha sucedido para poder seguir con la vida, ¿no? Uh-huh. Digo, me parece uh-huh. que es sí como un derecho primordial, elemental que tenemos todos. Y sí es eso que toca Antígona, ¿no? Esa reivindicación que hace ella del deseo, el derecho y el deber
de enterrar a su hermano, ¿no? De darle sepultura, de que su castigo no sea eterno. Ella plantea de honrar lo que los dioses honran y no deshonrar lo que los dioses honran. Ella dice que ese cadáver muerto ya está en la órbita, digamos, de los dioses y no se puede legislar o seguir luchando encima de él, no por encima de él, no por encima del cadáver. Ahora, está claro entonces cuál sería el exceso de Creonte. Creonte va más allá de los humanos vivos y quiere ya legislar sobre los muertos o continuar, digamos, el castigo más allá de la vida. ¿Y cuál sería el exceso, digamos, de Antígona? Antígona, y yo creo que Antígona es la figura del exceso, ¿no? En la asunción radical del lazo familiar. Y en esa asunción radical del lazo familiar, frente a todo el sentido común, porque está Ismena al lado, que le dice que no es propio de las mujeres, que para qué, que pueden hacer ellas, le da razones para seguir viviendo, ¿no? Y Antígona está absolutamente cerrada en esa reivindicación de su derecho a enterrar a su hermano. Y yo creo que sí, que tal vez su exceso sea ese, su apuntar todo a eso que ella piensa que es lo que tiene que hacer y que además es el sentido de su vida. Pero aparte, ella sabe desde la primera palabra que dice que eso le va a costar la vida. O sea, tiene que pagar la condena con la vida, y ella lo asumen totalmente. O sea, que quizás el exceso era que plantea su vida, pero en realidad está planteando su muerte, ¿no? Ella está haciendo un discurso de muerte, ¿no? Sí. Incluso habla en algún momento de que, que no va a poder tener hijos ni nada de esto, ¿no? Claro, hace un duelo por su propia vida, ¿no? Porque cuando decide que va a enterrar a su hermano. Digo, lo muy interesante de la tragedia es que plantea la esfera de lo social, de lo personal y de lo divino, no solapadas, pero al mismo tiempo no encajan exactamente. Digo, siempre hay algo que chirría, siempre hay algo que está afuera o que queda demasiado adentro y que genera un conflicto y que genera un problema, ¿no? Digo, por eso digo, Antígona tiene razón de acuerdo a las leyes divinas, tiene razón de acuerdo a las leyes familiares, pero esas razones de ella en términos absolutos chocan con la razón de Estado que le está planteando Creonte. Antígona desde el principio está dispuesta, claro, por eso es la heroína, desde el principio está dispuesta a entregar su vida por eso. Al extremo que, por ejemplo, cuando Ismene, que su hermana, duda un poco, ella dice, bueno, lo voy a hacer yo sola. Sí. Y en la mitad, cuando ya está con Creonte y le están Ismene trata de apoyarle y decir, bueno, yo la acompaño, ¿no? Sí. O sea, yo voy a la muerte si quieres. Y Antígona dice, no, ya desde el principio, no sos como yo, o sea, no podés estar. Sí, eso es un diálogo muy terrible, pero digo, hay algo, porque hay como un menosprecio de Antígona hacia los otros, pero hay algo de la soledad radical de Antígona, ¿no? Desde el momento que toma esa decisión, que parece muy poco simpático, pero incluso ella es una mujer joven frente a Creonte, que es viejo también, ¿no? Y frente a los ancianos, que Steiner lo plantea, ¿no? Es la idea también de los viejos que están en el gobierno, que mandan a los jóvenes a morir, ¿no? O sea, con leyes en la guerra, ¿no? Con esas razones de Estado, pero ellos no van los jóvenes, ¿no? Entonces aquí Antígona se plantea con lo único que tiene, que es el cuerpo. Sí. Frente a su vida, digamos. Sí. Ahora, es muy rara esa figura familiar de Antígona. Ahora estoy pensando en esa manera de reivindicar la vida arrojándose a la muerte, ¿no? Claro. Y en esa... Porque además Antígona... el hijo de Creonte, Hemón, es el novio de Antígona. Sí. Y ella... Hay un desplazamiento de todas las esferas, ¿no? Digo, ella también reniega del amor de la hermana, del amor de pareja y de su propia posibilidad de vida, porque siente que ese deber de hermana es superior a todos los otros deberes o a todos los otros amores. Ese deber también lo dice Steiner, y una cosa brutal es que ese deber ella lo asume como algo colectivo. O sea, tengo que hacerlo yo porque como nadie lo hace, estoy defendiendo el honor, digamos, y la honra de todos los griegos, lo tengo que hacer yo. O sea, ella va en un ideal colectivo, pero está totalmente aislada, sola, absolutamente sola. Sí, pero es la idea del individuo y lo universal, y del individuo y la humanidad, ¿no? Digo que solo se realiza en la sociedad,
El individuo solo existe en la sociedad y solo puede ser universal en su vida particular y en la sociedad, pero al mismo tiempo, en eso que te decía de las esferas que nunca encajan exactamente en la tragedia, ¿no? Ella reivindica la universalidad, el estar del lado del designio de los dioses, el estar del lado de los lazos familiares, reivindicándose a sí misma, entregando su propia vida, y así se está contraponiendo a la sociedad regida por Creonte, ¿no? Por eso es que también, eso también lo plantea este hombre, que cada generación tiene que tratar de interpretar el clásico, las tragedias, porque cada una hace énfasis en uno de los aspectos y no en todo, digo, porque acá estamos hablando de razón de Estado versus individuo, pero estamos hablando de mujer versus hombre, o los hombres que gobiernan, o joven frente a los viejos, o lo que planteaba este hombre también, el reino de los muertos frente al reino de los vivos, o sea, que hay que tratar de estar separados, y Antígona está como absorbida de ese reino también. Sí, eso es lo más difícil de ver para mí, ¿no? Yo creo que no... Lo que reivindica Antígona y lo que le da sentido a su muerte es esa idea de no esconder la muerte. Digo, de jugarse por Polinices, porque esa muerte forma parte de su vida y de su sangre, ¿no? Digo, hay algo muy vital en el deseo de morir de Antígona y en la decisión de morir de Antígona. Entonces, digo, eso me parece importante, digo, por eso me parece lo trascendente de la tragedia. Digo, por eso las sociedades no se olvidan, y por eso entre muchas razones, ¿no? Se generan problemas que de generación en generación siguen planteándose si le da una solución más o menos adecuada, más o menos viable. Es decir, que no se puede tapar, digamos, dar vuelta a la página y decir, porque eso vuelve una y otra vez. Claro, que es lo que hace un poco Antígona, lo tapa con un poco de polvo, pero después lo destapan, lo vuelve a cubrir con un poco de polvo. Claro, digo, lo tapa, pero para hacerlo de ella, para traerlo a su vida, para hacer lo que forma parte, digo, que no se puede olvidar, no se puede dejar, no es solo que está ahí. Y bueno, y es así. Digo, en nuestra sociedad digo, el otro día veía en la diaria la figura de Macarena Gelman y me acordaba de Antígona, ¿no? Nosotros hemos vivido todo el problema de los desaparecidos y la necesidad de enterrar a los muertos, y la necesidad intrínseca a todo eso, que es el de la justicia y el del saber, y en la necesidad de vivir en un mundo diferente, donde se contemplen esas zonas que son tan íntimas, pero que en realidad son problemas de todos, ¿no? El español, cuando hablaba de la memoria y de aquellos que habían ido a esa exposición y a partir de ahí habían conversado con sus hijos, digo, me parece clarísimo el ejemplo de qué manera la memoria es absolutamente íntima y es absolutamente además social. Colectiva. Claro, porque por alguna razón esos padres, nunca tuvieron el lugar de decírselo a sus hijos. Hay miles de razones, pero hay algo en la sociedad que le genera la posibilidad de que ese recuerdo fluya. Claro. Entonces, yo creo que la vigencia de Antígona viene por ahí, ¿no? Está también, digo, ahí el choque, el conflicto también entre a veces la necesidad social de dar vuelta a la página o no recordar tanto, y cuando hay distancia recordar, o sea que me parece que hay siempre esa doble me parece que son papeles diferentes, digo, claro que la vida exige mucho y que hay que ir para adelante, pero también está el papel de la víctima, estamos hablando de terrorismo de Estado, de la dictadura, claro, de una justicia que no se ejerció, y eso hace que la víctima siga estando siempre en el papel de víctima. Claro. Digo, yo creo que el ejercicio de la justicia liberaría, me parece, socialmente a la víctima de ese papel y le permitiría asumir otras cosas.